Shanti, Shanti, Om, paz, paz, paz. Om Namah Shivaya, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo satsang de los domingos. Hoy vamos a continuar con las 20 instrucciones espirituales de Swami Shivananda. Es uno de los tantos escritos e instrucciones que nos ha dejado muy valiosas. Estamos en la instrucción número 16, que dice así: Nunca hieras a nadie. Ahimsa paramo dharmaha. Esto quiere decir, la no violencia es el deber supremo. Y después dice, controla la ira con amor, perdón, kshama, perdón, y daya, compasión. Esta es la instrucción. Nunca hieras a nadie. Hace referencia a una cita de las escrituras: Ahimsa paramo dharmaha, que es el mayor de los deberes. Paramo quiere decir supremo, dharma, deber, es ahimsa, la no violencia. Y después nos enfoca a el control de la ira, ¿verdad? Controla la ira con amor, que eso es prem, kshama, perdón, y daya, compasión. Vamos a iniciar un comentario de esta instrucción, como estamos haciendo habitualmente. Con la mayoría de las instrucciones hemos traído algunos de los comentarios de Swami Chidananda, que es discípulo directo de Swami Shivananda y sucesor de él, que comenta cada una de las 20 instrucciones en un escrito, en un pequeñito librillo. Y después vamos a ir directamente a instrucciones de Swami Shivananda sobre el control de la ira, que es hacia donde enfoca más esta instrucción, porque a través de la ira, incluso de los pequeños enojos en la mente, aunque no pasen a la acción, generamos daño. Entonces dice Chidananda sobre esta instrucción: nunca hagas daño a nadie. Dice, controla la ira con amor. Entonces, controla la ira ¿cómo? Practicando el perdón, que es una forma de amor, ¿no? El perdón implica el amor, poner en práctica el amor, ¿verdad? Practicando el perdón y la compasión, en sánscrito, daya. La compasión es una virtud divina. Y cita Chidananda una frase de Tulsídas, que fue un gran devoto que compuso una versión del Ramayana. Y él dice, Tulsídas, dice, la compasión es la raíz de la rectitud. La soberbia es la raíz del pecado. Y Tulsídas dice, esto lo dice el propio Tulsídas, él se refería a él así en tercera persona, ¿no? Tulsídas dice, no abandones la compasión hasta tu último aliento. No abandones la compasión hasta tu último aliento. Esto es lo que nos permite la compasión, a su vez, devolver el daño que nos pueden hacer otros con daño, ¿no? Tenemos que, a su vez, primero perdonar, aplicar ese don, que es un don divino, que no es fácil, pero incluso es lo mejor que podemos hacer para nuestro bien. El Dalai Lama solía decir, si no perdonas por amor, perdona por egoísmo. ¿Por qué? Porque el mayor beneficiado con el perdón es la misma persona, ¿no? Uno mismo. Nos hace mucho más daño ese resentimiento, ese constantemente estar pensando en lo que nos han hecho mal, que la propia acción que nos hicieron en el momento, ¿no? Entonces, el perdón es soltar, es cortar con ese link que nos linkea hacia esa situación del pasado, y el mayor beneficiario es uno mismo, y a su vez tenemos que aplicar la compasión, ¿verdad? La compasión, que es una virtud divina también, de las tantas que tenemos que ir desarrollando.
que significa, bueno, sentir la pena o el sufrimiento ajeno, ¿verdad? Y tratar de remediar o de ayudar a otras personas, pero también, y más difícil es, por supuesto, poder aplicar o buscar aplicar la compasión a las personas que nos pueden haber hecho daño, ¿no? Que también tenemos que hacer el esfuerzo y ponerlo ahí como una meta, aunque muchas veces son virtudes que todavía no las podemos desarrollar en plenitud, pero sí tenemos a los grandes maestros. Por eso una de las fórmulas que ahora nos va a dar también Sivananda métodos para poder aplicar la compasión y controlar la ira. Una de las fórmulas es pensar en alguien que ya sea un ser realizado, ¿no? ¿Cómo actuaría, qué haría un Swami Sivananda, un Cristo, ante la misma situación que me está ocurriendo a mí? Y siempre vamos a tener allí un comportamiento compasivo, ¿no? Eh, entonces, es mucho más difícil, obviamente, tratar de aplicar, ser compasivo con la persona que me pueda estar haciendo daño. Eh, También tratando de salir del daño propio y comprender que la otra persona también es una persona que está en sufrimiento, ¿no? Aunque me esté haciendo daño a mí, esa persona también está, obviamente, que si daña a otro porque ella misma es una persona dañada, ¿no? Y también tiene sus limitaciones, tiene sus miedos, tiene sus problemas y obviamente han influido en esa conducta, ¿no? Entonces es por supuesto una virtud mayor, ¿no? Poder salir del espacio propio y poder comprender o buscar entender la actitud del otro desde el aspecto, desde la compasión, ¿no? Esto, por supuesto, no elimina la responsabilidad, ¿verdad?, que pueda tener el otro. No quiere decir que me tenga que dejar dañar y no haga nada al respecto, ¿no? Eh, pero siempre la actitud compasiva tiene que estar, incluso después de haberme defendido, de haber, bueno, recurrido incluso a la justicia si tengo alguna situación que tiene que ir por ese lado, ya que me está haciendo mal, etcétera, ¿verdad? Pero siempre tiene que estar esa actitud de firmeza por un lado, de defender lo que es correcto, pero a su vez no tener deseo de venganza, eso es compasión, ¿verdad? Eh, y bueno, y tratar de cortar también y perdonar, ¿verdad? Perdonar a la persona, eso es muy importante, ¿verdad? Por eso nos pone esos dos conceptos, Swami Shivananda, ante eso nos permite no herir a nadie. ¿Eh? Dice Shivananda. No, continúa diciendo Chidananda, ahora después vamos a ir a Shivananda. Dice, la ira es una de las tres cosas contra las que el Señor Krishna advierte en el Bhagavad Gita. Y cita un verso del Bhagavad Gita que dice, triple es la puerta del infierno, destructora del ser, la lujuria, la ira y la avaricia. Por lo tanto, se deben abandonar las tres. La ira, dice Swami Chidananda, surge de los deseos. Esto lo va a decir luego Shivananda, nos vamos a trabajar con él, ¿verdad? Del deseo que llamamos apego, ¿no? Hay deseos que son nobles, que está bien trabajar, incluso el propio deseo de conquistar la ira es un deseo noble, ¿no? El deseo de no herir a nadie es un deseo noble, pero si está el apego allí ante un deseo noble, apego al resultado, a poder obtener lo que yo deseo, incluso conquistar la ira, se dice, si hay apego al resultado, cuando no llega al resultado que yo deseo, de ahí surge la ira. Por eso el apego es matriz de muchas emociones negativas, ¿no? También del miedo, ¿m? Y de muchas otras, ¿verdad? Entonces dice Shivananda, la ira, Chidananda, la ira surge de los deseos apego, ¿verdad? Cuando estoy apegado a obtener lo que deseo, ¿verdad? Y cuando no lo obtengo, me enojo. Surge también del egoísmo y surge de diversos tipos de critis.
que son modificaciones o deformaciones internas. Puede adoptar muchas formas, incluso formas muy sutiles, ¿eh? Ahora vamos a ir con Shivananda, diferentes formas en las cuales se manifiesta la ira, que también tenemos que trabajar. Por eso debes practicar la introspección y el autoanálisis y tratar de descubrir los diferentes aspectos de la ira que se esconden en tu interior. Swami Shivananda escribió un folleto completo de unas 32 páginas, perdón, sobre la conquista de la ira, ¿eh? Un pequeño librillo. Y ahí vamos a ir ahora, entonces. Vamos a ir a un resumen, no directamente a este librito que es precioso, se llama La conquista de la ira, que está ahí en internet. Si ustedes ponen La conquista de la ira, Swami Shivananda, ahí pueden recurrir a ese librillo. Pero vamos a ir nosotros a Senda Divina, que es un resumen. Senda Divina, hay un capítulo sobre la ira y es un resumen de ese librillo. Y dice así: en cierta ocasión, un bengalí llamó embustero a un sikh junto al que cruzaba el Ganges, ¿eh? En una barca. El sikh, que es una etnia, un grupo étnico de la India, eh, se puso tan furioso que agarró al bengalí, alguien que vive en Bengal, en India, y le arrojó al río, en cuyas aguas se ahogó. Cuán débil era el Sikh mentalmente, a pesar de ser tan fuerte físicamente. Un pequeño sonido, una sola palabra, pudo enfadarle de tal modo como para sacarle de sus casillas en un instante, convirtiéndole en esclavo de su ira. ¿Eh? En enseñanzas de los Yoga Sutras, a esto se le llama, es uno de los britis que causan dolor, que se llama la ilusión verbal, ¿no? Como por palabras que pueda producir alguien, yo por ignorancia, ¿verdad? Uno, y nos puede pasar a cualquiera. Por eso a su vez una de las señales de evolución espiritual, dice Jivananda, es soportar el insulto y la ofensa. Y eso es fortaleza, ¿verdad? Lo otro, cuando reaccionamos con fuerza, este Sikh había sido más fuerte que el otro que lo insultó y lo terminó arrojando al río, en la cual se ahogó, en realidad había demostrado debilidad, ¿verdad? Debilidad mental. Dice Shivananda, la ira hace todo el mundo su esclavo y su víctima. Rompe la amistad incluso entre los más íntimos amigos. Induce a las personas a pelearse entre sí. Excita a todos y mantiene su predominio sobre casi todo el mundo, incluso sobre los devas. Así es difícil es conquistar la ira, por eso no es un trabajo eh, que podemos hacerlo solos. También tenemos que recurrir a la divinidad, ¿verdad? Y a las enseñanzas, incluso los devas menores, ¿verdad? Hay muchas historias de que por también arranques de ira se han armado muchas batallas en los cielos. La ira destruye la razón y empuja al hombre a hacer cosas inimaginables. Dice Shivananda, la ira reside en el cuerpo astral, que es donde están los pensamientos. Es en la mente está en el cuerpo astral, y a su vez todo lo que sucede en el plano astral afecta lo físico. ¿Eh? La ira reside en el cuerpo astral, pero resuma por todo el cuerpo físico, de igual modo que el agua resuma a través de los poros hacia la superficie externa de un botijo, y afecta eh, toda mi naturaleza física, ¿no? Dice Shivananda, y causa enfermedades, ¿no? Como sabemos que todas las enfermedades tienen su origen en patrones de pensamientos negativos y la ira es uno de los más destructivos. Por eso es uno de los que más debemos trabajar, porque lastima y hiere a otros y a su vez a nosotros mismos, ¿verdad? Dice, y hace toda una descripción fisiológica, ¿no? La sangre hierve, los ojos se congestionan, se genera un gran calor en el cuerpo, los miembros se estremecen, los labios tiemblan, los puños se aprietan y la persona en cuestión tartamudea y balbucea palabras con gran furia.
El fuego que enciendes contra tu enemigo acaba por quemarte a ti. Se dice, es como la ley del karma, ¿no? Es la ley del boomerang, ¿no? Que todo lo que nosotros actuamos vuelve a nosotros, ¿no? La ira es un signo de debilidad mental. ¿Mm? Siempre comienza a partir de cualquier tontería o debilidad, acabando en el arrepentimiento y el remordimiento. Si controlas la ira, tendrás una reserva ilimitada de energía. Se gasta mucho prana, mucha energía vital. ¿Cómo se produce la ira? Bueno, acaba de escribir lo que hablamos, ¿no? Lo que dijo Chidananda también dice, eh, y cita a las escrituras, cita a el Bhagavad Gita. Dice, Arjuna preguntó a Krishna, pero ¿qué es lo que empuja al hombre a cometer pecado? O Krishna sacándole de sí a pesar suyo como por la fuerza. No queremos hacer mal. Esto se lo preguntaba también San Pablo. San Pablo decía, eh, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Se preguntaba por qué. Bueno, porque hay un aspecto de la mente que hay que trabajar y purificar. Y acá lo responde también eh, Krishna. Dice, el Señor respondió, es el deseo, es la ira que surge de la pasión. El deseo es nuestro enemigo. Cuando hablamos de deseo, hablamos del deseo apego y los deseos no legítimos, ¿no? El deseo es nuestro enemigo, es como un monstruo de avaricia y pecado. La causa del pecado es la acción equivocada. La causa del pecado o de la acción equivocada en este mundo es el deseo apego, a su vez los deseos más rayásicos y tamásicos, no los deseos nobles, por supuesto, ¿no? La ira no es más que una modificación o una forma de deseo. Se dice cuando uno desea con apego y no obtiene lo que desea, se enoja. Cuando obtiene lo que desea y lo desea con apego, después teme perderlo y de ahí surge el miedo. Y también surge la avaricia cuando lo obtiene. Cuando uno desea con apego algo y no lo obtiene uno y lo obtiene el otro, surge otro demonio que es la envidia. Cuando uno lo que desea siempre lo obtiene, puede surgir allí la soberbia. Entonces la matriz es lo que llamamos el deseo apego, ¿no? El apego. La ira es el deseo apego mismo. Primero piensas en los objetos de los sentidos, luego surge el apego por los objetos, del apego nace el deseo. Cuando se origina un deseo se genera rayas, acción, y urge al hombre a buscar el objeto de su deseo. Pero cuando el deseo no se ve gratificado, o cuando alguien se interpone en el camino hacia su consecución, el hombre se vuelve furioso. El deseo entonces se transforma en ira. Formas de ira, dice Shivananda. La irritación, la rabieta, el resentimiento, la indignación, aunque después habla Sivananda, esto no lo vamos a trabajar porque nos lleva más tiempo, pero hay un aspecto de la ira, hay algunas de las emociones que llamamos malas, impurezas, que tienen aspectos positivos, como incluso el miedo, ¿no? El miedo, hay un aspecto del miedo que es un miedo necesario, ¿no? Que nos lleva a la prudencia, ¿no? De cruzar la calle, tenemos miedo que nos pase un colectivo por encima, entonces miramos, somos prudentes, el miedo a ahogarnos, entonces no me meto en un mar si está, tiene aspectos que tienen su cosa positiva, lo mismo la ira. Hay otras emociones que no tienen nada de positivo, ¿no? Nada que podemos extraer, como la envidia, la soberbia, ¿verdad? La lujuria. Pero en el caso de la ira, está la ira justificada cuando hay una situación injusta hacia otra persona, bueno, es natural, eso no nace del ego, ¿no? Pero ahí obviamente tenemos que reaccionar también con compasión y con entendimiento y con serenidad y con eh, discernimiento, ¿verdad? Pero la indignación cuando es justificada, cuando es noble para tratar de remediar un mal o un sufrimiento de otros, es un aspecto que no se considera negativo, ¿no? La rabia, ahí sí, la furia, la cólera, son todas ellas variedades de ira, clasificadas según su grado de intensidad.
La ira es un resentimiento repentino, disgusto y de disgusto. Es mordaz, repentino y breve. El resentimiento es persistente. ¿Eh? Con la ira se gasta mucha energía en 2 segunditos. Ahora con la ira con el resentimiento se va gastando de a cuentagotas. Pero también es ahí que tenemos que trabajarlo y no permitir que esas heridas del pasado o situaciones negativas con otras personas permanezcan allí. Tenemos que soltarlas también, perdonarlas, limpiarlas, porque si no, de a poquito nos van drenando, ¿no? El resentimiento es persistente, es una ira continua, un cavilar amargo acerca de los propios ultrajes. La cólera es un sentimiento exaltado de ira. La rabia le lleva a uno más allá de los límites de la prudencia o la discreción. La furia es más fuerte aún y le arrastra a uno a la violencia descontrolada. La irritabilidad es una forma suave o sutil de ira. Todavía más sutil es el disgusto, que consiste en una mezcla de orgullo e ira. Todas estas son distintas formas de ira, ¿no? Que van surgiendo en diferentes momentos, se van camuflando, se van transformando, pero están allí constantemente y tenemos que ir trabajando y limpiando la mente de estas emociones negativas, especialmente la ira, porque es con la que más dañamos. Dice, la ira estropea el cerebro, el sistema nervioso y la sangre. Cuando una ola de ira surge en la mente, el prana comienza a vibrar rápidamente, te sientes agitado y excitado, la sangre se vuelve caliente y muchos ingredientes venenosos se forman en ella. Esto es incluso la sabiduría popular, ¿no? Dice, por lo menos en nuestras latitudes aquí en el sur, en el Río de la Plata, decimos, no te hagas mala sangre. Cuando una persona está enojada con otro o preocupada o enojada, no te hagas mala sangre. Realmente es un veneno que vamos echando y después vienen, cuando eso no lo trabajo y a largo plazo sigo con resentimientos, con enojos, con frustraciones, eh, vamos envenenando los órganos, ¿no? Y después vienen las consecuencias en los órganos. Dice Sivananda, incluso 3 minutos de un temperamento acalorado y violento pueden producir efectos tan perjudiciales en el sistema nervioso que tomarán semanas o meses reparar el daño causado. ¿Mm? Tales son los efectos desastrosos de la ira. Cuando la ira está en su trono, la razón huye. ¿Mm? Dice ahora, para ir cerrando, ¿verdad? Métodos de controlar la ira. Métodos. Dice, la ira es una manifestación de Shakti. Todo es la madre divina que manifiesta, las emociones también, ¿no? Es muy difícil de luchar contra ella directamente. ¿Eh? Entonces nos propone Sivananda 3 procesos para ir empezando a trabajar. Dice, primero intenta reducir su fuerza, su frecuencia y su duración. ¿Eh? Quiere decir, bueno, y vamos a ver, aplicando los métodos que nos va a ir diciendo Sivananda, poco a poco, cada vez vamos a enojarnos con menos fuerza. Si antes le tirábamos un plato de porcelana por la cabeza a alguien, ahora vamos a agarrar un bollito y vamos a tirar un papelito más suave. O gritaba un desaforado, bueno, un poquito más suave. Luego la frecuencia, ¿verdad? Para esto vamos a trabajar el satsang que viene, ya creo, porque una de las instrucciones finales de estas 20 instrucciones es llevar un diario espiritual, ¿verdad? Y una de las maneras es registrar. Vamos a ir a trabajar con eso de la frecuencia, ¿verdad? Pero poco a poco, cuando vamos a aplicar los métodos que ahora nos va a seguir diciendo, poco a poco la frecuencia con la cual nos enojamos va a ir variando. Esto lo notamos en yoga, ¿no? Cuando empezamos a practicar, si pensamos cómo éramos antes de estas prácticas, de empezar nuestra práctica, éramos esas calderitas, ¿verdad? Que constantemente nos enojamos por cualquier cosa. Pero cuando empezamos a comprender sobre el prana, sobre que tenemos que acumular la energía, que controlarla,
comenzamos a practicar el método combinado, el yoga de síntesis, ¿verdad? Meditación, mantra, ahora va a decir Sivananda, pranayama, asanas, estudio, eh, la frecuencia va siendo muy distanciada, ¿no? Y luego la duración. Y ahí está esto de esos resentimientos del pasado, ¿verdad? Cosas del pasado que ya pasaron y seguimos allí, siguen afectándonos, tenemos que trabajar con eso también. Tenemos que ser como niños, ¿eh? Los niños se pelean, pero a los 2 segundos ya están abrazándose. Una vez había dos padres que estaban allí conversando y estaban sus hijos jugando, con un juguete y los hijos, por esto del juguete, se pelearon y se agarraron los pelos. ¡Ah! Y de ahí los padres empezaron a pelearse también, porque sí, porque tu hijo es esto y que vos me hiciste esto, lo otro. Los niños ya estaban abrazados, ya se habían olvidado de por qué se habían peleado, pero los padres siguen hasta ahora peleados, ya pasaron años. Entonces, de alguna manera, tenemos que ir soltando, ¿verdad? Y no dejar que esos enojos del pasado, esos resentimientos, esas situaciones que hemos tenido con otros, eh, sigan allí, ¿verdad? Dice, esfuérzate en atenuar o en debilitar esta formidable modificación o vritti de la mente. No le permitas asumir la forma de una gran ola en la superficie de la mente. Destrúyela cuando aún está en germen, en forma de irritabilidad en la mente subconsciente. Entretén tu mente. ¿Mm? ¿De qué manera? Con todas las prácticas que ahora va a decir, ¿no? Entretén tu mente, ¿eh? Esto es Raya Yoga puro, ¿no? Cuando estamos enojados, nuestra mente está concentrada en eso y si sigo pensando en eso va a seguir la bola subiendo y subiendo y subiendo, ¿eh? Pero si yo cambio el foco, obviamente para algo positivo, eh, bueno, eso se va debilitando, ¿no? Porque es una emoción. Emoción significa movimiento rápido, ¿no? Movimiento. ¿Eh? La ira es nada más que un brillo en el aire, que si yo lo observo sin actuar, el problema es cuando actúo, ¿verdad? Hay una preciosa cita también de San Pablo para que ver que la ira está en todas las culturas y la trabajamos, estas emociones en todas las tradiciones, ¿no? San Pablo dice, si te enojas, no peques. Que el atardecer no te encuentre enojado. ¿Eh? Si te enojas, no peques, quiere decir no actúes. ¿Eh? Porque el enojo, estas emociones, es normal que aparezcan en la mente, ¿verdad? Es parte del contenido mental que está esta mente del Kali Yuga. Todos tenemos las emociones negativas allí en potencia y van a estar. ¿Eh? Eso es normal, pero ahí es nuestra práctica y discernimiento para no actuar en consecuencia. Ahí es donde se produce ya el karma, ¿verdad? Si bien ya en pensamiento hay karma, pero lo puedo neutralizar y si yo no actúo con ese briti negativo, ahí voy a estar, eh, bueno, ganando la batalla, ¿no? Si te enojas, no actúes. Que el atardecer no te encuentre airado. Tenés todo el día para trabajar con estas técnicas que ahora vamos que Sivananda va a seguir, ¿no? Dice, entretén tu mente, ¿eh? Cultiva pensamientos divinos, ¿eh? Esto es una de las técnicas fundamentales también del Raja Yoga se llama Pratipaksha Bhavana, ¿no? Pensar en el opuesto. Cuando pensamos en la ira, el Pratipaksha Bhavana dice, sí, Patanjali, cuando surgen pensamientos negativos en tu mente, piensa en el opuesto. ¿Eh? Tan simple como eso. Es la base de todos los métodos modernos de pensamiento positivo, ¿no? El opuesto a lo negativo, ¿no? Si pensamos en la ira, el opuesto máximo es la compasión, ¿no? El amor. Por supuesto, si yo puedo ya expresar amor, ya se acabó y se disuelve esa ira en ese amor, ¿no? Pero si no puedo, vamos más bajo, tolerar, tolerancia, paciencia, adaptabilidad, perdón, ¿eh? Y todo eso repetirlo, buscar, ¿eh? Desarrollarlo, ¿no? Trabajarlo, ¿eh? Pensando en eso eh, constantemente. Cultiva pensamientos divinos. Haz mucho japa y kirtan. Japa es la repetición del mantra. Y esto ya es el método máximo, ¿no? Y kirtan es lo que hacemos al principio, los que no se suben al Zoom.
entren al Zoom a las 7 de la tarde, los que están en Instagram empezamos la transmisión ya con la charla, pero el kirtan es una técnica maravillosa, ¿no? Que nos viene al rescate si estamos bien entrenados ante toda situación negativa, si me pongo a cantar el nombre de Dios o a repetir el mantra simplemente en forma de japa. Esa es la forma positiva opuesta a cualquier cosa negativa, ¿no? Por supuesto, si no me funciona con tanta fe, bueno, puedo recurrir a pensar en opuestos, pensamientos opuestos, etcétera. Pero el kirtan y el japa es la solución más poderosa que ya nos dijo en las primeras instrucciones, ¿verdad? Que todas las mañanas tenemos que levantarnos y estar al menos media hora llenando y saturando la mente con el nombre de Dios, ¿no? Y eso me va a venir al rescate en los otros momentos. Dice Shivananda, repite algunas oraciones, ¿eh? Lo mismo, kirtan, japa, oración, son diferentes modalidades de mantener la mente en un pensamiento divino, de entretener la mente en lo positivo, ¿no? Desarrolla gradualmente virtudes divinas y positivas opuestas, tales como la paciencia, el amor, el perdón. Dice, estate alerta, mantente silencioso. ¿Eh? Observa Mauna por una hora diariamente, olvida y perdona. Tolera el insulto. Ve a Dios en todo, incluso en la persona que me puede estar haciendo daño, ¿no? Ríndete a la voluntad de Dios, que nuevamente esto no significa que me deje hacer daño, ¿no? Uno se puede defender, pero a su vez ser compasivo y ver a Dios en esa situación. Dice, por la mañana medita en la virtud de la paciencia, manifiéstala durante el día, haz el siguiente voto, durante el día practicaré la tolerancia y el perdón. Habla dulcemente, habla poco, ten buena compañía. ¿Eh? Ten satsanga, esto que estamos haciendo, el estudio de libros espirituales, el estudiar la vida de los santos, me va a llenar de inspiración, de imágenes que me van a venir al rescate, ¿no? Recuerda la vida de los santos, desarrollarás amor y perdón. Deja de lado las bebidas alcohólicas, la carne y el tabaco. ¿Eh? Esto potencia las reacciones negativas, ¿no? Por supuesto que no garantiza, ¿no? Si encuentras difícil controlar la ira, deja el sitio inmediatamente. ¿Mm? Da una larga caminata, bebe agua fría, repite Om Shanti 10 veces, ¿eh? Si no puedes repetir el mantra, si todavía no estás afirmado en el mantra. Shivananda nos da muchas opciones, ¿no? Haz japa, dice, esto es lo más superior, de vuelta, ¿no? De tu Ishta mantra, de tu mantra elegido. O cuenta de 1 a 30. En esa cuenta es el no actuar inmediatamente, ¿no? Mantente testigo del brite de la ira. Sé indiferente a él. No te identifiques con él, identifícate con el alma, con el Atman, que es tu naturaleza divina, ¿no? Llena la mente de pensamientos de amor y júbilo. Controla primero tu cuerpo, ten control físico, para eso las asanas, el pranayama es maravilloso. Y acá lo dice, el prana está entrelazado en la mente como una enredadera. Pranayama lleva al control de la mente. El pranayama, que es el control respiratorio, frenará el impulso de hablar, te dará abundante energía para controlar la ira. No discutas, habla siempre dulce, no uses palabras ofensivas. Un método combinado es el más eficaz. ¿Eh? Por eso tenemos este yoga de síntesis de Shivananda. Si un método falla, recurre al método combinado. Haz japa, repetición del nombre, pranayama, vichara, estudio, meditación. Y para finalizar, un pequeño cuentito, un cuentito sobre la ira no forma parte de mí, se llama, ¿verdad? También discernir, que es un brite que viene y se va, eh, y no hay que identificarse, sobreidentificarse, hay que observarlo como un testigo y, bueno, aplicar las técnicas, ¿no? Entonces, este era una persona que se enojaba constantemente, ¿eh? Tal vez como nosotros, no se sientan identificados, ¿eh? Pero este estaba bastante complicado, ¿no? A cada rato se enojaba.
Entonces fue a ver a un maestro, ¿verdad? Que era conocido, ¿verdad? Por su gran conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? Entonces eh, fue al sabio y le dijo, tengo fuertes ataques de ira, todo el tiempo me enojo, todo el tiempo me enojo. Sé que yo soy así, pero no sé qué hacer. ¿eh? Entonces le decía, ¿no? Este hombre, yo soy esta ira, yo siento que soy un iracundo, ¿verdad? Y el sabio le dijo, bueno, yo puedo ayudarte, pero debes mostrarme tu ira, así puedo saber de qué naturaleza es. Y el hombre le dice, pero yo no tengo ira ahora, no tengo ira. Y el sabio le dice, bueno, entonces la próxima vez que te venga la ira, ven a mostrármela. Ven deprisa a mostrármela. El hombre anotó la dirección de este sabio y estuvo de acuerdo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? A las pocas horas ya estaba enojado. Cada rato se enojaba. A las pocas horas se encontró con alguien, discutieron, ya estaba enojado y se acordó. Tengo que ir a mostrarle la ira a este sabio. Entonces ahí miró la dirección. Este sabio vivía en una colina, a media hora más o menos de por ahí. Entonces ahí empezó a caminar rápido, porque sabía que tenía que llegar ahí y sube la montaña, se va distrayendo, mirando el paisaje. Al principio sube súper enojado con la otra persona, lo voy a matar. Mira el paisaje, ve los arbolitos, y ahí va subiendo. Y cuando llega, le dice el maestro, bueno, ¿dónde está tu ira? Pero al hombre se le había pasado. Le dice el maestro, bueno, está bien, es posible que no hayas subido lo suficientemente rápido. La próxima vez apúrate, por favor. Muy bien, bajó. A las pocas horas estaba de vuelta enojado por algo y se acordó, uy, tengo que ir a mostrarle la ira al sabio. Entonces comenzó a correr cuesta arriba con toda esa ira que tenía, ¿verdad? Y llegó a la media hora completamente agotado nuevamente. Y nuevamente el sabio le dice, a ver, ¿cuál es tu ira? ¿Dónde está tu ira? Y el hombre ya no estaba enojado. Entonces el sabio le dice, pero esto no puede ser, cada vez que venís acá llegás sin ira, debes esforzarte y subir más rápido, así no voy a poder ayudarte, le dice. Entonces el hombre se marchó y le juró que la próxima vez iba a correr con todas sus fuerzas y le iba a poder mostrar su ira. Y así, cada vez que subía a la montaña, se entretenía, como dice Sivananda, ni siquiera aplicaba todo lo que nosotros escuchamos de Sivananda, se entretenía nada más que con el paisaje, ¿verdad? Hasta que un día llegó especialmente fatigado y el maestro por fin le dijo, creo que me has estado engañando. Si la ira formara parte de ti, me la podrías enseñar cada vez que vienes. Has subido a mi casa 20 veces y nunca has sido capaz de mostrarme tu ira. Esta ira no te pertenece, no es tuya. Te atrapa en cualquier lugar y por cualquier motivo y luego te abandona. Por lo tanto, la solución es fácil. La próxima vez que la ira quiera llegar a ti, no la recojas, no la recibas, déjala ir. Aquí podríamos sumarle, aplica todo lo que dice Jivananda, ¿no? Transformar, repetir el nombre, entretener tu mente, observarla con la actitud de testigo y veremos que la ira ahí también se desdibuja, y nos dejará a nosotros sin acciones de acuerdo a esa emoción negativa y libres. Vamos a hacer un segundito de silencio, observar la respiración, traer la mente al presente, soltar cualquier tipo de situación interna, resentimiento, pedirle al Señor que nos dé la capacidad de perdonar cualquier situación y llenar de amor, que es la verdadera naturaleza.
ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पां स्पां स्पा Agradecemos a todos los maestros, Somboló, Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar. Nos vemos el domingo que viene. Que tengan una hermosa semana.